Bueno, decíamos que el nivel de deficiencia era un indicador en el cual nos arrojaba una información con respecto a qué tan eficientes son los controles establecidos, ¿verdad? Valga la redundancia, para controlar los peligros. Entonces, eh, teniendo en cuenta qué tan controlado está el peligro, se le da una puntuación o una valorización. Entonces, dentro de estos niveles, se da una evaluación o una valorización del 10 cuando se evidencia, ¿verdad? Cuando se evidencia de que el control, pues, o que se evidencia que no hay un control y que el peligro es inminente, evidentemente que ocurre, o sea, el peligro es evidente, o sea, no existe ningún control y el peligro está obvio y está claro que va a suceder en cualquier momento. ¿Ok? Cuando evaluamos este nivel de deficiencia con un 6 o le ponemos una calificación del 6 a estos controles existentes, decimos que existe el peligro y hay unos controles. O sea, hay un control o hay unos controles con respecto a este peligro. Cuando hablamos de una puntuación del 2, es que el peligro no es tan notorio, ¿sí? No es tan notorio y se cuenta con los controles correspondientes. Y cuando no se asigna un valor o valor cero, es que el peligro está completamente controlado. Listo. Otro de los factores que hay que tener en cuenta en la evaluación de los riesgos es el nivel de exposición. ¿Qué es el nivel de exposición? Durante una jornada laboral, dentro de la jornada laboral, ¿cuánto tiempo de esta jornada el trabajador se encuentra expuesto, ¿sí? Se encuentra expuesto a este peligro? O sea, poníamos un ejemplo de un señor que trabaja en un restaurante y es el asador. Decíamos que tenía una jornada laboral de 6 horas, pero dentro de las 6 horas, 3 horas eran las que él como tal se dedicaba a asar. Ojo, evaluando el peligro físico de quemadura, ¿verdad? Entonces decíamos que él a ese peligro estaba expuesto en un 50% o más del 50%, porque son, bueno, si hablamos de 3 horas, decimos, si tiene una jornada de 6 y decimos que tiene 3 horas, hablamos de un 50%. Entonces el nivel de exposición 2, ¿sí? Se valoriza con el número 2. ¿Por qué? Porque dice el rango que está expuesto del 26 al 50%. Entonces, es eso, que es el nivel de exposición dentro de tu jornada laboral, ya sea de 2 horas, 3 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas. Dentro de esa jornada laboral, ¿cuánto tiempo estás expuesto tú a ese peligro? Ojo, el señor asador tiene diferentes riesgos, pero evaluamos en ese momento el riesgo de qué, el riesgo físico de quemadura. Entonces, ahí evaluábamos eso, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Cada riesgo tendrá que un nivel de exposición y tendrá que un nivel de deficiencia, porque de acuerdo a esa actividad existirá un peligro y ese peligro tendrá algunos controles existentes. Que sean eficientes o no es lo que vamos a determinar. Y en cuanto al nivel de exposición es dentro de su jornada laboral, cuánto tiempo él está expuesto a ese qué, a ese peligro. Y entonces lo catalogamos con esta tabla, ¿sí? Hay que determinar de su tiempo cuánto él está expuesto a el peligro que se está evaluando o al riesgo que se está evaluando, ¿no? Entonces, hacíamos el primer cálculo, que es el nivel de probabilidad. ¿Qué es el nivel de probabilidad? O sea, el nivel de probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Que se lleve a cabo o se materialice este peligro. Entonces, ¿cómo se hace esta fórmula? Se multiplica el nivel de deficiencia de esos controles existentes por el nivel de exposición o el nivel de tiempo, del tiempo dentro de su jornada laboral expuesta a ese, ¿qué? A ese peligro. ¿Ok? Entonces, decíamos que se da una interpretación. Entonces, ese es el resultado de multiplicar el nivel de deficiencia por el nivel de exposición nos arroja un nivel de probabilidad de ocurrencia. Entonces decíamos, poníamos un ejemplo de
eh, poníamos un ejemplo de que que el peligro era evidente y no había controles. O sea, decíamos que no, que existía el peligro, pero había controles. Le dábamos una valoración de 6 a los niveles de deficiencia de los controles existentes. Y decíamos que el señor estaba expuesto dentro de 51 a 75% a ese peligro, expuesto a ese peligro de quemadura. Entonces también se valorizaba con qué, con el 3. Entonces multiplicando 6 por 3 nos daba 18. Entonces, dentro de ese resultado, hay que interpretar ese resultado. Y de acuerdo a ese resultado teníamos estos rangos. Entonces, cuando el resultado sea entre 2 y 4, decimos que el nivel de probabilidad de ocurrencia de ese peligro estaba bajo. En el caso que hicimos, calificábamos o nos daba un resultado de 18, es decir, que estaba en el rango entre 10 y 20, lo que quiere decir que el nivel de probabilidad de ocurrencia de la quemadura del señor era que muy alto. Listo. Luego de eso, también hay que determinar el nivel de consecuencia, es decir, si se llegase a dar o si llegase a ocurrir este peligro, si se llegase a materializar, es decir, que el señor se llegase a quemar, ¿qué tan consecuente va a ser esto? Entonces decíamos que el señor podría tener un nivel de consecuencia 25, en el sentido de que podría lesionarse o tenía una enfermedad, más bien una lesión grave y que tenía una incapacidad temporal, ¿ok? Laboral temporal, es decir, que se podía quemar, durar al menos 15 días o un mes con esa quemadura, tendría esa incapacidad, pero podría volver a desempeñar esa actividad luego de recuperarse. Entonces le decíamos que tenía un nivel de consecuencia 25. ¿Sí? Tengan en cuenta que cada peligro tendrá un nivel de consecuencia mayor, pero todo dado a qué? Todo dado al nivel de exposición, al nivel de probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Todo esto son factores que también tienen que ver con qué, con el nivel de consecuencia. ¿Ya? Entonces hay que valorizar cada peligro, ¿sí? Hay que valorizar cada peligro o cada consecuencia de cada peligro, ¿ok? Entonces también teníamos que hacer una determinación del nivel de riesgo, la cual estaba dado a través de una fórmula, que era el nivel de riesgo era igual al nivel de probabilidad de ocurrencia por el nivel de probabilidad de ocurrencia por el nivel de consecuencia, es decir, multiplicamos qué tanta probabilidad existía o puede existir de que ocurra ese hecho, ese accidente o contraigan esa enfermedad por el nivel de consecuencia. O sea, si se llegase a suceder o qué tan probable es y qué tan consecuente puede ser, nos daba que nos daba que el nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, decíamos en ese ejercicio nos daba un resultado, teníamos 18 y decíamos que teníamos 25, que el nivel de consecuencia de la quemadura del señor podría ser 25. Entonces decíamos que, entonces en ese sentido se tendría que multiplicar 18 por 25, que fue lo que hicimos en la actividad del día viernes. Entonces decíamos que 18 por 25 nos daba 450. Es decir, que tendríamos dentro del nivel de riesgo, tendríamos que corregir y adoptar medidas de control de inmediato. ¿Ok? Y teníamos una calificación de 2 o teníamos un nivel de riesgo 2. ¿Ok? Y ese nivel de riesgo 2 hay que valorizarlo. Y nos dice que ese riesgo aceptablemente, o decíamos que no era aceptable, o era aceptable, pero con un control específico. ¿Sí? Hasta ahí nos llega lo que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros vamos a realizar, les voy a explicar nuevamente el ejercicio que hacíamos. Entonces, el nivel de eficiencia está claro, ¿no? Que el nivel de eficiencia es qué tan eficientes son los controles existentes
valga la redundancia, para controlar el peligro. Entonces poníamos el ejemplo, nuevamente les digo, de que el Señor existía el peligro, pero habían controles en el individuo, porque él tenía unos elementos de protección, ¿verdad? Entonces le dábamos una puntuación o calificábamos ese nivel de deficiencia en 6. Y catalogábamos que el Señor tenía dentro de su jornada laboral, él estaba expuesto a ese peligro entre el 51 y 75% de su tiempo. Entonces multiplicábamos el 6 por el 3 y nos daba que teníamos que un nivel de probabilidad de 18, y ese nivel de probabilidad de 18 lo tendríamos que interpretar, y estaba en el rango entre 20 y 10, es decir, que tenía un nivel de probabilidad alto, nivel de probabilidad de ocurrencia, que era alto, o sea que era alto que el Señor se pudiera quemar, o que ese peligro se pudiera materializar. ¿Por qué? Porque aunque habían controles, existía el peligro. Y además de eso teníamos una incidencia de tiempo o una exposición mayor al 50%. El resultado nos arroja que el nivel de probabilidad es alto. ¿Ok? Luego se evalúa o se determina el nivel de riesgo. Para ello se debe de determinar también qué tan consecuente es ese peligro, o sea, qué tanto afecta la salud y la seguridad del trabajador ese accidente o ese peligro. Entonces, decíamos que es posible que el señor se pudiera quemar y lo pudieran incapacitar laboralmente, o sea, era una lesión grave con incapacidad laboral temporal. En ese sentido, decíamos que para determinar el riesgo tomábamos 18, porque miren la fórmula allí está dada, ¿por qué? Por el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Entonces el nivel de consecuencia decíamos que era ¿qué? 25. ¿Por qué? Porque se podía lesionar, lo podían incapacitar, pero él podría volver a hacer esa función o laborar, ¿verdad? Entonces decíamos que ese resultado nos daba que el riesgo entre 450. Entonces, para poder interpretar ese nivel de riesgo, también hay que catalogarlo en estos rangos. Entonces, el resultado nos está determinando a nosotros que hay que hacer unas correcciones o hay que tomar unos correctivos, ¿verdad? Y hay que adoptar unas medidas de control inmediato. Es decir, se tiene que corregir los controles existentes y hay que tomar unas medidas nuevamente o otras medidas de control, pero ya, inmediato. ¿Sí? Y esto no los catalogan o nos valorizan en un nivel de riesgo 2. ¿Y qué es el nivel de riesgo 2? Es aceptable, no aceptable, aquí faltó, no aceptable o aceptable, pero con un control específico. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar nosotros. Vamos a evaluar diferentes actividades y vamos a valorizar esos riesgos. Vamos a determinar si son aceptables o no. Hasta ahí vamos a llegar nosotros. Es la actividad que vamos a realizar. Entonces les pongo un ejemplo, ya llevándonos a la matriz que ustedes van a desarrollar. El proceso que tenemos es procesamiento de muestras de residuos hospitalarios. Es decir, estamos hablando de una clínica en la parte asistencial, estamos hablando de que se hacen tomas de muestra, ya sea tomas de sangre, ¿sí? ¿Verdad? De esos residuos hospitalarios. Entonces, como les decía, las muestras hospitalarias son toma de sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué residuo nos deja a nosotros esa toma de sangre? Oye, una jeringa utilizada, ¿sí? ¿Qué nos deja a nosotros? Un algodón lleno de sangre, por decirlo así, ¿sí? Entonces, unos guantes utilizados. Entonces, cuando se habla de procesamiento es el manejo que se le da a esos residuos hospitalarios, es decir, de qué forma se van a desechar. Entonces, eh, ¿dónde se ocurre? ¿En qué zona? Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esto, la matriz de identificación de peligros y vamos a evaluar riesgos. Entonces, me volaba esa parte. Entonces,
para hacer esta matriz tenemos que identificar cuál es el proceso, cuál es la zona o lugar, cuál es la actividad o actividades, cuál es la tarea, si son rutinarias o no, el peligro, cuál es la descripción y cuál es la clasificación de acuerdo a la tabla de peligros que yo les digo que están en el tema, qué efectos posibles nos generan en la salud y la seguridad, si es daño medio o daño leve, ¿sí? Si existen controles existentes, recuerden, en el medio, en la fuente, que en las maquinarias que se utilizan y demás, el medio en donde se desarrolla la actividad y qué elementos de protección tiene el individuo o si existen algunas capacitaciones con respecto a ello. Y ya aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que quiero que aprendamos? Que es la evaluación de riesgo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los diferentes indicadores o índices o factores, vamos a determinar cuál es la aceptabilidad de riesgo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su nivel. ¿Sí? Entonces, en esta actividad que les pongo de ejemplo, hablamos de que era lo que les decía, procesamiento de muestras de residuos hospitalarios. Ok, ya les expliqué qué era esto. ¿En dónde se lleva a cabo esto? En los laboratorios de la clínica. ¿Cuál es la actividad? Toma de muestras. Tareas: extraer muestras de residuos. Si son rutinarias o no. El peligro, que es un peligro de bacterias, porque existen bacterias en estos residuos hospitalarios, es decir, que tenemos un riesgo que biológico. Nos puede hacer un daño que un daño medio. Recuerden la tabla de los daños medios, que era un daño medio. Les pongo aquí nuevamente que era el daño medio. Tienen que tener en cuenta para desarrollar la actividad las diferentes tablas que les puse. Entonces, ¿qué era el daño medio? Mira lo que dice. Nos puede ocasionar que una incapacidad temporal. ¿Por qué? Por enfermedad. ¿Sí? O una laceración, nos podemos pullar. ¿Sí? Entonces, es decir, que nos puede ocasionar un daño medio. O eh, dependiendo, ¿no? Porque si vamos al extremo, podemos decir que una inyección nos puede generar una enfermedad aguda o crónica, no sé, un VIH, ¿sí? Entre otras. Entonces, tienen que tener en cuenta también estas categorías de qué, de afectación o del daño, si es leve, mediano o extremo. En este ejemplo, decíamos que el daño es medio. ¿Listo? Controles existentes también tienen que tener en cuenta la tabla de eh, los diferentes controles, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la fuente, el medio o el individuo. Entonces, decíamos que ese es un riesgo biológico. Entonces, miren, cuando hablamos de la fuente, en la matriz no nos muestran que hubieran controles en cuanto a qué, en cuanto al diseño, selección y diseño de equipos y cabinas de seguridad, entre otros que se encuentran en los controles existentes de la fuente. En cambio, en el medio decíamos que había orden y aseo, o sea, existía un control que estaba ordenado y estaba aseado. Y en el individuo, pues decíamos que tenía que algunos elementos de protección como guantes y tapabocas y que el individuo se encontraba capacitado, se le habían hecho capacitaciones previas con respecto al procesamiento de estos residuos hospitalarios. Entonces, llevándolo al nivel de deficiencia de los controles, decíamos de una puntuación de 2, le dan una puntuación de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el peligro no es tan notorio y se cuenta con controles. Esa es la puntuación que se le dio en este caso. Y el nivel de exposición 3, es decir, que más del 50% de su tiempo, de su jornada laboral, él estaba expuesto a este peligro. ¿Ok? Y esto nos da como resultado el nivel de probabilidad de ocurrencia 6, que viene siendo medio. ¿Ok? Teníamos un nivel de ocurrencia medio. Es decir, que estaba en media proporción o media probabilidad de que ocurriera, de que este peligro ocurriera, ¿ok? O se materializara.
Mírenlo aquí, medio. ¿Qué pasa? Que este también tiene un nivel de consecuencia catalogado en 25. ¿Qué es el nivel de consecuencia 25? Decíamos que nos podría ocasionar una lesión grave o una incapacidad temporal. ¿Ok? Y ya cuando multiplicamos el nivel de probabilidad por el nivel de ocurrencia, nos daba que el nivel de riesgo, el cual estaba en 150. La multiplicación de 6 por 25 da 150. Entonces, cuando catalogamos el nivel de riesgo, hablamos que se encuentra en un rango de que hay que hacer una corrección y adoptar unas medidas de control de inmediato. Y estaba valorizado el nivel de riesgo en 2, que viene siendo no aceptable o aceptable con control específico, que en la matriz, perdón, que en la matriz, que en la matriz está aquí, aceptable con control específico. ¿Ya? Esta es la actividad que vamos a realizar. Esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, esta actividad ustedes la van a encontrar en la plataforma y la cual vamos a tomar estas actividades o estas empresas o estos sectores económicos, por decirlo así, los agropecuarios, los bomberos y un profesor. Vamos a tratar de hacer por lo menos un proceso de cada una de estas actividades laborales. ¿Ok? Entonces, ustedes lo que van a hacer es desarrollar esta matriz. ¿Sí? Te van a identificar cuál es el proceso, en dónde se realiza, cuál es la actividad de ese proceso, cuál es la tarea, si es rutinaria o no, a qué peligro están expuestos. Bueno, ustedes van a determinar esto. ¿Ok? Y ustedes van a determinar también, ustedes van a realizar la evaluación de riesgo. ¿Ok? Entonces, eh, esta actividad la van a encontrar en el, en la plataforma Q10. Entonces, muchachos, espero que haya quedado claro las inquietudes hasta aquí. Saludos cordiales.